Don Alexander Rosenberg, director de Organizaciones Internacionales y Relaciones Externas de la Liga Antidifamación, una organización internacional de defensa con sede en Nueva York para combatir el antisemitismo como otras formas de intolerancia y discriminación. Gracias por atendernos, don Alexander, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por atenderme a mí. Don Alexander, se publica un nuevo reporte en 2025, récord histórico de agresiones antisemitas y ataques con armas letales, el tercer año con más incidentes en total. Por supuesto, don Alexander, que los condenamos. Es inaceptable el antisemitismo. Pero usted no aceptaría que de alguna manera lo que ha pasado con la confrontación en Oriente Medio ha contribuido a encender un antisemitismo que no existía. A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, hablemos de los números, ¿no? Estamos hablando de 6.274 incidentes totales de antisemitismo en los Estados Unidos. Estas cifras corresponden a territorio americano. Segundo, eso significa que son 17 incidentes por día de antisemitismo. Y como les decían ustedes en la introducción, nosotros hemos estado recabando esta auditoría de incidentes de antisemitismo desde el año 1979. Y para responder un poco la pregunta, desde el año 2022, por ejemplo, previo a el incidente terrorista del 7 de octubre del año 2023, nosotros llevábamos una cuenta que fue el año récord para ese momento, que eran casi 3.700 incidentes. Es decir, el antisemitismo no subió de repente, viene en subida en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo por muchísimas razones. Este punto al que ustedes se refieren en cuanto al conflicto en el Medio Oriente es, a nuestra manera de ver, el equivalente a decir que iglesias ortodoxas rusas, por ejemplo, pudieran ser atacadas en todas partes del mundo en caso de que la persona objetara la agresión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces, creo que atribuirle a ciudadanos de fe judía en cada uno de los países donde ellos viven las decisiones soberanas de un Estado, que además las toma en defensa de su propia población, es incorrecto y en efecto es lo que hace que estos incidentes se vuelvan antisemitas. Alexander, sobre estos incidentes, ¿se ha podido identificar dónde se están concentrando más? ¿En universidades, en redes sociales, en espacios públicos? ¿Dónde se encuentran estos incidentes? Sí, a ver, el primer punto es que, como ya ustedes decían, el tema de la violencia, ¿no? Es decir, es el año más violento en términos del tipo de incidente. Entonces estamos hablando de una persona que va caminando por la calle y es sujeta de un intento de apuñalamiento, por ejemplo. Es una persona que está acudiendo a su sinagoga y es sometida a acoso. En los campus universitarios, por ejemplo, eso bajó en un 66%, los incidentes supremacistas blancos bajaron en un 50%, pero los incidentes, por ejemplo, en colegios, es decir, desde kindergarten hasta el 12º grado, que es hasta donde llega la educación aquí en los Estados Unidos, se mantuvo el número más o menos equilibrado, ¿no? En 825 incidentes en totales al año. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que es muy fácil hablar de números y sobre todo cuando estamos hablando de más de 6.000 incidentes. Nos podemos perder en ese mar de números. Pero cada una de estas personas es una persona que puede ser un familiar, un amigo, una madre, un hijo. Son humanos de fe judía que son acosados, atacados físicamente, o incluso, como fue el caso de Yaron Linshinsky y Sarah Milgram, por ejemplo, en Washington, D.C. en mayo del año pasado, o de la señora Karen Diamond en Boulder, en Colorado, que fallecieron como consecuencia de estos incidentes. Entonces creo que también es un llamado de atención y de conciencia
en cuanto a lo que está pasando en todas y cada una de los sectores de la sociedad, ¿no? Ya sea en colegios, en universidades, en las calles, en los lugares de trabajo. Es decir, de aquí no se escapa nadie. Don Alexander, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario porque lo que usted está contando es inaceptable. Así como hay que repetir que el ataque terrorista de octubre contra la población de Israel por parte de Hamas es inaceptable, como los ataques que hace Hezbollah. Las acciones terroristas contra el pueblo de Israel son inaceptables. Pero al mismo tiempo, la proporción de la respuesta ha suscitado un consenso internacional en calificar crímenes de guerra en la Franja de Gaza, en declarar al señor Netanyahu como un genocida. Esas acciones que cometieron los terroristas hay que responderlas, ni más faltaba, y está en todo su derecho el señor Netanyahu de proteger a los suyos. Pero no hay derecho que la mayoría de las personas de la religión judía en el mundo y dentro de Israel, la mayoría de la mayoría, yo no conozco ninguna persona judía mala persona. Todos son buenas personas. Todas son personas que no quieren ver nada de lo que está pasando. Pero terminan pagando las consecuencias por los números que usted nos está dando. Ahorita se le está pidiendo prácticamente por unanimidad al señor Netanyahu que permita a la gente entrar a Gaza a mirar qué está pasando. Hace 3 días volvió a bajar de los barcos a unos activistas que iban con una causa humanitaria a acercarse con ayuda a Gaza. Lo que le quiero reiterar, condenando todas las acciones terroristas, don Alexander, el señor Netanyahu colabora poco, ¿no? A ver, si bien nosotros mismos como organización hemos estado en desacuerdo y hemos criticado algunas de las cosas que han ocurrido durante los últimos 2 o 3 años, estamos en desacuerdo con las aseveraciones y las acusaciones que en cuanto a genocidio y crímenes de guerra se han hecho porque creemos que no se encuadran dentro de los calificativos legales específicos, ¿no?, de derecho internacional. Sin embargo, es ahí a donde quiero llegar. Una sinagoga en Bogotá o en Santiago de Chile o en Washington o un evento en donde sea en el mundo no son embajadas ni consulados del Estado de Israel. Un colegio judío donde hay niños menores de edad que son sujetos de acoso no son ni embajadas ni consulados del Estado de Israel. Una persona que por ende quiere expresar su descontento o su desacuerdo con las acciones de ese Estado soberano que queda a miles de kilómetros de distancia en el Medio Oriente, a través de hacer un graffiti o un vandalismo en una de esas instituciones, o acusar a uno de esos niños o de esas personas que allí acuden, o incluso ir más allá, cometer un ataque físico. No es un activista político que está expresando su descontento con cosas que están pasando allá a miles de kilómetros de distancia. Pasa a ser un antisemita, porque esa persona no es un representante diplomático ni del Estado que ellos quieren protestar. Por otra parte, quiero decir una cosa. Este año tenemos que bajó el número de incidentes que mencionaban a Israel y al sionismo, que no es otra cosa, quiero recordar, que la añoranza del pueblo judío por tener un Estado propio en su tierra ancestral, y ha bajado en 45% esos incidentes, comparado con 58% de la auditoría del año 2024. Quiere decir que además la mayoría de los incidentes no están ocurriendo en consecuencia de lo que estamos conversando. Pero señor Alexander, no hay una situación que infortunadamente para ustedes, la población judía que está viviendo al exterior de Israel, y es que ustedes nos dicen, la sinagoga no es una embajada, no es el Estado de Israel, un colegio no es el Estado de Israel, pero infortunadamente
sobre todo Israel, por su particular constitución y por su particular concepción del Estado, que tiene como epicentro que sea el Estado judío del mundo, no termina permeando de manera nefasta a todo el pueblo judío en el planeta, llegando a la situación que hoy se está enfrentando, y es que entonces se termina asemejando o asimilando una persona de religión judía cual si fuera una persona que está de acuerdo con el Estado de Israel? A ver, vamos a comenzar por esa última frase. El número de personas de fe judía que añoran tener ese Estado y que durante los últimos 3.000 años todos los días rezan en sus sinagogas 3 veces al día por el retorno a Sion, ¿no? Pasa del 85% en todos los sondeos de opinión que nosotros tenemos, ¿no? Tanto aquí como en casi cualquier otra parte del mundo. Uno puede estar de acuerdo con la existencia con ese Estado y al mismo tiempo en desacuerdo con el gobierno democrático que en este momento gobierna a los ciudadanos israelíes con pasaporte israelí, que por cierto, estas personas que viven aquí en la diáspora, ninguno tiene pasaporte, ¿no? O la gran mayoría no tienen pasaporte, son ciudadanos de los Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de donde sea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que precisamente eso es lo que hace que estos incidentes sean antisemitas, porque hay una desvirtuación del concepto político de lo que un Estado soberano puede o no puede hacer y de lo que pasa con las personas que de alguna manera tienen una identificación cultural con ese Estado. Les decía yo anteriormente que hablar de esto es como decir que las iglesias ortodoxas rusas deben ser grafiteadas y los señores que allí acuden deben ser acosados y atacados por el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Es decir, hay un tema histórico que tiene que ver con el antisemitismo que hace que en muchos casos desvirtuemos esas líneas y las crucemos innecesariamente y muy lamentablemente, ¿no? Y ahí es a donde quiero llevar a la reflexión del ciudadano de a pie de todos los días, ¿no? Es decir, no podemos cruzar esa línea porque eso nos hace pasar al racismo y la xenofobia. Alexander, después de este reporte, pues vemos que sigue creciendo el antisemitismo. ¿Qué debería pasar ahora? ¿Cuáles son esas acciones concretas que se espera que el gobierno, la sociedad pueda hacer para poder evitar esto? Bueno, nosotros desde ADL tenemos un approach, digamos, de 3 aristas, ¿no? Donde decimos que tenemos que proteger, que tenemos que abogar y tenemos que educar. Es decir, proteger quiere decir prevenir que todas estas cosas pasen, ya sea a través de fuerzas de seguridad del Estado, a través de el uso del sistema judicial de forma apropiada. Abogar quiere decir que haya legislación apropiada que permita proteger a esos sitios, pero además que haya fondos del Estado que protejan a esas instituciones. Y educar quiere decir que cada uno de nosotros debe entender, por ejemplo, las consecuencias de lo que estamos hablando, que debe haber programas escolares y que en los colegios debe protegerse a los niños de fe judía también. Pero yo tengo un llamado a todos y cada uno de las personas que nos están oyendo. Y mi llamado es a decir, conviértase usted en un embajador en contra del odio y del antisemitismo. Conviértase usted en un amigo y aliado de las personas de fe judía y de cualquier otra comunidad minoritaria que esté alrededor suyo. Es decir, todos podemos poner de nuestra parte para que si identificamos una conducta del tipo de las cuales hemos estado hablando, podamos decir, hey, esto no está bien, esto no está bien que ocurra en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestros países. Y usted que lo está cometiendo está equivocado y yo me voy a interponer entre su acción y lo que usted está haciendo discriminando a esta persona. Obviamente nadie está pidiéndole que se interponga un acto violento, ¿no? Sin embargo,
por lo menos a la llamada de atención y el uso de los canales pertinentes para denunciarlo, para reportarlo y por supuesto para impedir que pase en el futuro. Don Alexander, pues ojalá que estas propuestas pacíficas, cívicas, lleguen a un buen puerto, pero lo más importante es que termine la brutalidad de esta confrontación. Ha sido usted muy amable y muchas gracias por su tiempo. Le saludamos desde la cadena Caracol de Colombia. A usted.